Un saludo tengan todos, bienvenidos a la primera clase de introducción a la psicología del paciente. Como ya les comenté en el video, esta es una asignatura que va a ir desde las bases de la psicología hasta la parte en que vayamos a analizar los síntomas y repercusiones que tienen las distintas enfermedades, o al menos las más importantes, con las cuales ustedes con mayor frecuencia se van a encontrar en su trabajo diario, y cómo éstas se pueden expresar desde el punto de vista psicológico o viceversa. Van a escuchar hablar mucho durante el transcurso de la asignatura de manifestaciones psicosomáticas. Esas manifestaciones no son más que de patologías o síntomas o manifestaciones que las personas demuestran desde el punto de vista somático, pero tienen una base psicológica. Pero antes de llegar allá, vamos a ir viendo qué cosa es la psicología, de dónde surge y a qué se debe. Bien, vamos a seguir con primero definiendo qué es psicología. Si bien es cierto que la palabra tiene sus orígenes en el griego y que habla de que psico es mente y logos es estudio, sería la única manera en que iremos hablando de mente. Es decir, vamos a trabajar psico como mente, logos, estudio, es decir, sería la ciencia que estudia la mente humana, pero realmente cuando vayamos a tomar en cuenta la psicología como ciencia, debemos saberla desde otro punto de vista. Tenemos que tomar en cuenta que tiene dos grandes etapas y vamos a ir dando algún preámbulo de manera rápida porque ustedes perfectamente lo pueden ir buscando en la bibliografía. Pero tienes dos grandes etapas. Hablamos de una etapa precientífica y de una etapa científica. La etapa precientífica era la etapa en la cual la psicología vino a raíz de sustentarse en razonamientos y conceptos netamente de la filosofía. Sí, ustedes sabrán que la psicología proviene directamente de esta otra ciencia que es la filosofía, pero en aquel entonces no se hablaba puramente de psicología como ciencia. Ya se viene a hablar a partir del 1879 cuando la psicología comenzó a estudiar lo que hoy se conoce como la conciencia humana. Por eso yo les decía que no debíamos hablar de mente, sino de conciencia. Vamos a ir hablando a partir de ahora de conciencia, es decir, vamos a ir viendo si la persona tiene toma de conciencia o tiene pérdida de conciencia, y eso es lo que normalmente, coloquialmente, las personas hablan de mente. ¿Ya? El otro elemento importante para manejarse en el estudio de la psicología como una ciencia es que estudia a través de determinados instrumentos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio de la psicología hoy en día? Como está aquí bien reflejado en letras en negrita, la psicología como ciencia va a estudiar la conducta humana y sus procesos mentales a través de métodos científicos que encuentran respuesta a diferentes expresiones, tanto individuales como grupales. Por ejemplo, ahora en estos días tenemos varias manifestaciones que son grupales, es decir, a veces nosotros pensamos de forma diferente, sin embargo, hay muchas personas que hacen cala en nuestra manera de pensar y hacemos que nuestra forma de pensar se condicione a lo que el grupo comenta, o lo que es lo mismo lo que se comenta en la calle, es decir, hacen lo que piensan los demás. ¿Ya? Eso puede suceder. Aquí vamos entonces a analizar cuál es la conducta humana y su relación con los procesos mentales. Es decir, vamos a estar viendo en dos momentos. Primero vamos a ir viendo cómo se comporta la estructura de la personalidad. Primero vamos a ir viendo cómo la persona se desarrolla y cómo esto hace que la persona reaccione y funcione en sus procesos mentales de alguna manera. Y en otros momentos iremos viendo lo contrario. Es decir, vamos a ir viendo cómo los procesos mentales van a ir haciendo que la persona cambie su conducta, cambie su estructura
de personalidad y por consiguiente se proyecte de una manera diferente en algún momento ante la sociedad. Por tanto, el objeto de estudio de la psicología sería esto, no más que esto que están viendo aquí, es la ciencia que va a estudiar la conducta humana y sus procesos mentales. ¿A través de qué? A través de métodos científicos, y por eso les decía que era la otra razón del por cual era considerada una ciencia, para encontrar respuesta a las diferentes expresiones de la misma, tanto de forma individual como grupal. ¿Cuál era el otro elemento por el cual era una ciencia? El otro elemento era que estudiaba la conciencia humana. ¿Ya? Ahora, en algún momento dijimos que la psicología tenía como antecedentes la filosofía. Esa filosofía que tiene como antecedente se va a dar básicamente por tres sustentos filosóficos o tres tipos de pensamientos filosóficos que marcan hasta el día de hoy la manera de actuar o de comportarse la psicología. Estos tres preceptos filosóficos de la psicología van a ser el racionalismo, van a ser el empirismo y van a ser el constructivismo. Ustedes disculpen que aquí estos marcadores no escriben muy bien. Con el mouse es un poquito difícil escribir, pero bueno, vamos a ir viendo. Ahora vamos a ir detallando qué son estos procesos para la psicología. ¿Ya? Comenzamos por el racionalismo. El racionalismo, que si bien se dice que su promotor principal fue René Descartes, lo que más nos interesa aquí es sus principales postulados. El racionalismo, ¿de qué hablaba? Decía que todo el desarrollo que iba a tener la persona iba a ser producto de procesos de crecimiento y de maduración de sus estructuras innatas. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es cierto o es falso? Obviamente ahora están en el dilema, ¿no? Y desgraciadamente no podemos interactuar por ahora. Pero, ¿hasta dónde es cierto lo que decía Descartes? De que nuestro desarrollo psicofisiológico va a ser producto de un crecimiento y una maduración de estructuras innatas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo nazco con alguna manera, algunas características, en la manera en que yo madure esas estructuras, eso va a traer consigo que yo me desarrolle. Eso es cierto, por supuesto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo fehaciente en el caso del lenguaje. ¿Qué tenemos en el lenguaje? Si realmente nosotros no nacemos con estructuras psicofisiológicas, o en este sentido neurofisiológicas y psicológicas que favorezcan el desarrollo del lenguaje, nosotros nunca vamos a poder desarrollar el lenguaje. Es el caso, o el lenguaje hablado, en este caso es el caso de los sordomudos. Es decir, el hecho de nacer con dificultades en la audición o alguna alteración neurocognitiva que impide desde el punto de vista innato que él desarrolle el lenguaje, es lo que hace que esa persona siempre va a ser un sordomudo o siempre va a ser una persona muda. Pero eso no va a quitar de que no desarrolle el lenguaje. ¿Ya? Ahora, hasta cierto punto, aquí sí tienen razón. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ver cómo nace la persona para ver hasta dónde podría esa persona llegar a desarrollarse. Eso es real y un ejemplo fehaciente está en la aplicación en los procesos cognitivos, como por ejemplo en el lenguaje que se pone en este caso. Otro de los preceptos filosóficos es el empirismo. En el empirismo, si bien es cierto que el promotor fue Aristóteles, sin embargo otro de los que dio grandes aportes fue John Locke. John Locke, quien llegó a la conclusión de que nuestro conocimiento procede de la experiencia. Es un movimiento antagónico del empirismo, eso es lo primero que tenemos que ver, es decir, en el empirismo, del racionalismo. En el racionalismo
se oscilan mucho las teorías de que la persona va evolucionando paso a paso. Aquí en el caso del empirismo se habla mucho de la tenencia de experiencia. Y eso es real. ¿Por qué? Desde el punto de vista del empirismo, la persona, en la medida que va adquiriendo experiencias, va adquiriendo conocimiento, tiene mayor representación mental del mundo que los rodea. Y en función de esa representación mental, pues la persona va a poder asociar cosas, generar razonamientos lógicos y por consiguiente resolver problemas que en muchas ocasiones no sabe. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el punto negativo de esta teoría? El punto negativo de esta teoría es que ellos hablan mucho del aprendizaje conductual. Este aprendizaje conductual habla de que siempre debería haber un estímulo para que surgiera una respuesta. Y después eso lo vamos a ver cuando estudiemos la escuela conductista. Que si bien es cierto que esto no es falso, es real, yo tengo que darles a ustedes una clase para que haya buscar una mejor comprensión de las cosas, eso es real, pero también es cierto de que no es la pura verdad. ¿Por qué? Ustedes perfectamente pueden leer un documento, pueden leer varios documentos y ustedes van a tener el mismo razonamiento de lo que pueden aprender de este encuentro. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que no es del todo real lo que está diciendo el empirismo, ¿ya? O puede tener mejora. Ahora, si bien es cierto esto, también influyen estos elementos que estamos viendo aquí, sombreados en rojo, en el que se dice, según los conductistas, que si, por ejemplo, una persona agresiva tiene un niño, pues entonces perfectamente podría haber que ese niño tenga un temperamento agresivo para con el medio social. ¿Eso es cierto o falso? Realmente es falso. ¿Por qué es falso? Porque ahí van a influir una serie de condicionantes que después vamos a ver que están en el entorno, que están en el propio temperamento de la persona y que hacen que esa persona vaya a tener una conducta agresiva o también pudiera ser depresiva. O sencillamente podría adquirir una conducta rebelde ante esa conducta, es decir, podría buscar una defensa, una conducta contrapuesta a ese hecho del cual él no quiere mantenerse. ¿Ya? A grosso modo, este es el empirismo. ¿Es el empirismo quién es? Entonces habla de que el desarrollo de nuestras personas va a ir producto de ¿qué? De la experiencia. ¿Ya? Y es un movimiento antagónico al racionalismo que hablaba de que el desarrollo iba paso a paso. Aquí habla de que si usted no tiene experiencia, usted no se desarrolla. ¿Por qué? Porque usted no puede asociar los elementos que ya tiene en su mente, las representaciones mentales, los conocimientos, usted no lo va a poder asociar al mundo exterior. ¿De acuerdo? El último de los fundamentos es el constructivismo. Y este constructivismo pues tiene sus raíces en una escuela rusa. Una escuela rusa que, si bien es cierto, para muchos autores no hizo grandes aportes, hay algunos que consideran todo lo contrario, entre ellos este que le está hablando. No porque sea un gran profeta de la psicología, ni mucho menos, ni siquiera me acerco a los grandes profetas. Pero sí considero que la psicología rusa tiene grandes aportes. Ustedes deberán oír después, más adelante, a Vygotsky, una persona que hizo grandes aportes a la psicología. Y el constructivismo, ¿por qué parte de la escuela rusa y por qué tiene otra perspectiva? De hecho, es una reacción radical al conductismo. Recuerden que les decía que el conductismo hablaba de que primero había que tener un estímulo y después había que de ese estímulo surgía una respuesta. ¿No es cierto? Aquí realmente escribir es un poco problemático. El constructivismo decía que no. Decía que la propia mente humana es la que construye el mundo que conocemos.
Es decir, aquí se hablaba entonces de lo que nosotros después vamos a ver como percepción del mundo. ¿Ya? ¿Qué es la percepción del mundo? La percepción del mundo no va a ser la manera en que nosotros interpretamos la vida que nos rodea. ¿Y a partir de qué construimos eso? Según los constructivistas, esto tenía que surgir a partir de una contradicción que existiera en el desarrollo. Es decir, ellos hablaban mucho de la palabra que hoy conocemos como cambio. Y muchas personas hoy por hoy tienen mucha resistencia al cambio. ¿Por qué? Realmente porque no logran ver un poquito más allá. No son personas que se arriesgan. No son personas que ven la dialéctica como una contradicción, como que la contradicción, perdón, que le va a generar un cambio favorable, algo que nos va a desarrollar. Muchos hoy dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta contradicción, con este problema que tenemos? Otros dicen, vamos a hacer tal cosa para tratar de salir de este problema. Si estamos hablando de la misma situación, estamos hablando de la situación por la cual estamos atravesando todos. Sin embargo, estamos viendo que hay diferentes formas de enfrentarlo. Hay quien dice, no puedo, me encierro, me enfermo. Hay otros que dicen, bueno, en el tiempo que voy a estar encerrado, voy a dedicarme a. Entonces ya ahí es otra cosa, ¿ya? Es otra concepción de la mente humana que va construyendo otro mundo. ¿Qué mundo? A partir del mundo que conocemos. Pero según estos constructivistas, ¿qué es lo que necesitamos para que surja esto? Necesitamos una contradicción, un conflicto, una dialéctica. ¿Ya? Por eso se llama este método, este precepto constructivista de la filosofía constructivista, habla y genera un modelo de desarrollo contextual dialéctico, es decir, depende de las contradicciones que nosotros tengamos en el entorno y cómo las enfrentemos, así nos vamos a desarrollar. Entonces aquí se insiste también en la experiencia generadora, el conocimiento que está dado para poder reconstruir las funciones y experiencias precedentes. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí vamos a ver que la persona va a asumir determinadas representaciones del conocimiento construidas a partir de la interacción que se tiene con el medio y la relación que esto tiene con las características propias de su personalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pasamos al otro elemento y aquí ya volvemos a lo que decíamos inicialmente del por qué la psicología era una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Decíamos porque usaba método científico, porque era una ciencia que estudiaba la conciencia y que con esos métodos científicos que van a estudiar la conciencia humana debe ser capaz de describir, explicar y predecir. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando salgamos de aquí de esta asignatura, cuando terminemos esta asignatura en la última clase, ustedes deberán ser capaces de, primero, describir por qué la persona se comporta así. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las relaciones que existen en que una persona tenga una conducta depresiva, en que una persona tenga un aislamiento, o etcétera? O tenga una reacción todo lo contrario, una reacción histérica, una reacción de irritabilidad. Y al mismo tiempo van a poder explicar por qué esa conducta. Ya no solo van a describirla, sino van a explicar por qué se da esa conducta. Y por consiguiente, como van a poder describirla y explicarla, pues podrán predecir qué podría pasar si esas causantes no se modifican o si la conducta no se modifica o si no se modifica el entorno en el que convive la persona. Es decir, es una ciencia porque en su estudio, en el uso de los métodos para estudiar la conciencia y la conducta humana, deberá poder describir, explicar, describir, explicar y predecir la conducta humana. ¿Estamos? Entonces vamos a los métodos. Los métodos, el primer método y es el principal que ustedes van a utilizar como enfermeros, va a ser el método de la observación. ¿Ya? Ese método, pues obviamente ustedes siempre lo han observado, lo han visto, lo han escuchado
muchas personas lo utilizan en el mundo entero. Sin embargo, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de psicología. ¿Qué cosa es la observación? Es un método de reunir información apoyándose en la vista, ¿ya? Con la finalidad de que captar todo lo que esté ocurriendo de acuerdo a un objetivo que nosotros nos hayamos fijado. Hay varios tipos de observación. Solamente ustedes vamos a ver que la observación la vamos a manejar de diferentes maneras. Primero vamos acá abajo, perdónenme el orden. Primero vamos a ver la estructurada y no estructurada. ¿Cuándo vamos a hacer la estructurada? Cuando definimos determinados elementos que vamos a observar y no vamos a fijarnos en mucho más allá de eso que ya vimos, que definimos previamente. Y en la no estructurada es lo que también se suele llamar una observación abierta. Es cuando usted está abierto a ver todo lo que pueda pasar y después sacar sus propias conclusiones. ¿Ya? Ahora, podemos hablar también de la observación ordinaria o descubierta o encubierta. ¿Cuál es esta? Esta va a ser la observación que usted va a hacer propiamente sin que se dé cuenta la persona. Y estoy hablando de la encubierta. Sin que se dé cuenta la persona de que usted lo está observando. Y está la descubierta, que va a ser cuando la persona sabe que usted lo está observando. Pues obviamente aquí es cuando usted tiene contacto directamente con el paciente y usted está observando la conducta que tiene en el momento en que usted aplica los medicamentos o en el momento que usted aplica cualquier tipo de procedimiento de enfermería. En el caso de la encubierta es cuando usted relativamente, aparentemente puede estar en un proceso de descanso, el paciente está en su medio y usted lo está observando de manera indirecta, ¿ya? Y está la observación participativa, que realmente es cuando usted está participando directa o indirectamente, pero de conjunto con el paciente, y usted, además de atender lo que está haciendo directamente con sus funciones, usted está observando cuál es el comportamiento y las reacciones de ese paciente. De igual forma, aquí tenemos otros métodos como es el estudio de casos y eso lo vamos a ver bastante aquí en esta clase, en esta asignatura, perdón. Y este se refiere a cuando vamos a analizar estudios de personas, estudios de pacientes que ya han acontecido y que lo vamos a relacionar en el lugar o en el tiempo de lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para analizar consecuencias, para analizar manifestaciones, para analizar causas, etcétera, etcétera, etcétera. La encuesta ustedes no la van a utilizar mucho aquí en este método, pero sí se utiliza en la psicología, al igual que la investigación, que sí van a manejarla bastante desde el punto de vista sobre todo documental. En el caso de la correlación de variables, pues ese generalmente no se va a utilizar aquí en esta asignatura porque aquí ya vamos a ir viendo las cosas un poco ya más descubiertas, un poco más concluidas, es decir, vamos a trabajar sobre resultados. Nosotros no vamos a buscar probar nada, pero sí se utiliza todas estas conclusiones por subjetivas que les parezca, de las cuales vamos a estar hablando en el transcurso de la conferencia, son producto de este tipo de método, es decir, de la correlación de variables. ¿Ya? El experimental igualmente no se utiliza mucho en esta materia, y la entrevista y el test psicológico sí se podría utilizar por ustedes, pero realmente por ahora no tenemos mucho más tiempo para explicarlo. Estos procesos o toda esta evolución que vamos a ir viendo de los pacientes va a estar relacionada en tres áreas principales: procesos cognitivos, procesos socioafectivos y procesos volitivos. A pesar de que cuando vayamos a hablar de estos dos lo vamos a ir viendo a partir de la formación de la personalidad. Es decir, vamos a partir de la estructura base de la personalidad, de cómo se conforma la personalidad de cada uno de nosotros, vamos a ir analizando cómo se manifiestan estos procesos afectivos, cómo se manifiestan estos procesos volitivos. Así también vamos a ir viendo primero o más adelante el proceso o el funcionamiento de las neurofunciones, que no hablan más de los procesos cognitivos que estamos viendo aquí, que obviamente son los que nos van a permitir captar, reconocer e identificar
la realidad que nos circunda. ¿Ya? Por último, aquí hay una tarea que esa tarea no les van a hacer ustedes, no le van a hacer caso ahora por el momento, se van a guiar. De aquí vamos a pasar al encuentro número 2 que habla de las escuelas, en el cual yo les voy a transmitir las características principales de alguna de las escuelas. En un siguiente momento ustedes van a revisar unos documentos referente a otras de las escuelas y vamos a hacer un foro en el cual intercambiemos sobre estos temas. Es todo cuanto tenía por hoy. Les pido que revisen de nuevo una o dos veces estos elementos, porque si bien es cierto que está bien resumido, es la esencia de algunos de los documentos que le he puesto. En el transcurso de la asignatura le iré poniendo la bibliografía por cada unidad, a pesar de que en el inicio, como ya debieron haber visto, hay unos cuantos libros que pueden ir revisando, que hablan de manera general de qué cosa es la psicología clínica y qué cosa es la psicología del paciente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.